yo en mi canción, aunque algunos no me crean, a los miembros de la OEA, ¿por qué tanta sumisión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Yo estoy acá en mi rincón, preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que Almagro sea tan de a tiro agachón? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Les encanta intervenir, pero se pasan de vivos, porque son tan selectivos que no más hacen reír. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Representatividad no tienen solo pamplinas y su credibilidad hace tiempo que está en ruinas. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Para acabar les diré, en medio de tanta prisa, la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Pues a mí me da gusto que yo veo que cada vez hay más conciencia en este país con el tema de la discriminación y todo esto. De hecho, va a salir una nueva revista y nos contrataron a Pepe y a mí para hacer cartones ahí. ¿Cómo se llama la revista? Es una revista que además tiene ahorita una campaña muy interesante en contra de la discriminación y en contra del racismo. Porque ya estuvimos revisando y nos quedó muy claro que si un grupo social en este país es privilegiado, pues son los indígenas. Claro. ¿Perdón? Se llama Gente Fifí, la nueva Gente revista. Fifí, sí, ¿Cómo la revista. chingados? Estos son... ¿Perdón? No digas groserías. Perdón. Sí, mira, por ejemplo, los indios pobres nos obligan a vivir a los blancos en guetos. Como Santa Fe. Como Polanco, Santa Fe. Pues sí está gacho, ¿no? No podemos salir de esos lugares. A ver, déjame, a ver. Por no ejemplo, sé. ¿tú te acuerdas que antes los blancos caminaban por las banquetas y los indígenas tenían que caminar por abajo? Ahora es al revés, mano. A ver, ¿cómo está ¿Ve? eso? O sea, ahora... Claro, porque los blancos van en Mercedes, en su Lincoln. Bueno, pero eso ya es incidental. Es decir, el tema es que si hay una discriminación. Y además los blancos son el 1% de la población. ¿Qué pasa? Si hay una discriminación muy gruesa. ¿Qué pasa cuando una pareja de blancos quiere entrar a una pulquería? Pues, Eso sucede todos los... que todos están de los- moda, además, ¿no? Siempre No hay un todas. cadenero que no los deja entrar, mano.
Ya ¿Por qué? dice que no hay lugar, no hay lugar. ¿Cómo que no hay lugar? Si acabas de dejar entrar a un albañil y una criada. Eso es discriminación. No lo puedes negar. Tú dices que es racismo, lo que se llama Es racismo racismo inverso. inverso, claro. Lo que se llama racismo inverso, ¿no? Es decir, Pues no sé cómo se llame, pero yo digo que están buenos los cartones que hicimos. Y yo lo que digo, compañeros, es que están ustedes muy pendejos y que habría que traer a alguien que sí nos explique lo que es el racismo en este así país. de plano. ¿Quién? Yo digo que habría que invocar a alguien como a Mardonio. Mardonio. Mardonio Carballo. Mardonio Carballo. ¡Ah, mira! ¿Ya llegó? Él que sabe Aquí de está. estas cosas. A ver. ¡Ah! El maestro Mardonio, ¿cómo estás? Qué gusto. Maestrísimo. Ya los escuché, ya fuera, muchachos. Pues nos están regañando. No, nos digo cosas muy feas, por favor, entiéndenos. ¿Verdad que tenemos razón? Pues mira, ¿cómo decirlo? ¿Cómo nos explicas? ¿Cómo explicarlo? ¿Hay o no hay racismo inverso? Pues sí, ¿Para pero qué el sí? racismo inverso es solo tener un color de piel y el racismo, el otro, mata gente. Creo que esas son las diferencias, ¿no? Es decir, para unos, cuando dicen es que también hay racismo a la inversa, a mí me han discriminado por ser blanco. Sí, pero el otro tiene los índices de pobreza más terribles, la gente muere de enfermedades curables, etcétera, etcétera. Me parece que esas son las pequeñas diferencias entre un racismo y otro, quizá. A ver, Mardonio, una pregunta. ¿Cuándo empezó el racismo en México? Pues yo creo que empieza desde el contacto con otro tipo de personas, ¿no? Me parece que el racismo viene cargado de muchas otras cosas, pues deberíamos entender que el racismo es una forma de discriminación, ¿no? Es una forma son métodos o formas que buscan que el otro o la otra no pueda tener las mismas posibilidades de desarrollo. Pienso que en la medida en que se ha ido incrementando un proceso de pensamiento de una supuesta supremacía sobre otra, me parece que a partir de eso empiezan catalogaciones importantes y entonces, bueno, habría que situarlo desde el momento en que llegó España al continente americano, ¿no? Y en esa lógica, digamos, empiezan a construirse imaginarios, idearios de superioridad de un pueblo sobre otro y pienso que al final la historia humana está plagada de ese tipo de historias, pero el punto es cómo remontamos eso, cómo le hacemos, pues, ¿no? O sea que el racismo, más que un prejuicio, es un mecanismo de dominación. Es un mecanismo de dominación, efectivamente, e incluso en términos ya de políticas públicas, de construcción de políticas públicas, también ha sido, me parece, una cosa que se ha vinculado desde el Estado, ¿no? Que se ha hecho desde el Estado. Pienso un poco en la castellanización, por ejemplo, en México, ¿no? Que si bien llevaba una cosa buena onda, ¿no? Que en su profundidad hablaba de cosas importantes, ¿no? La alfabetización de toda la gente, pero se hizo en castellano, por ejemplo, Claro. ¿no? Y eso violenta en algún sentido los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo es el uso cotidiano, que si bien en México no hay lenguas, no hay una lengua oficial, hay lenguas nacionales, 69 lenguas, maestro, que increíble, ¿no? Además el juego ahí puede ser importante, ¿no? 68 lenguas indígenas más el castellano dan 69. Cuando la Real Academia de la Lengua siempre decían, hay que hacer oficial el castellano, yo decía siempre que en relación a lenguas, 69 siempre serán mejor que una. Tienes toda la razón. Hay un falso dilema, es decir, a veces hay preguntas que son falsas. Por ejemplo, el dilema ese que qué fue primero, la gallina o el huevo, es absurdo, porque al final de cuentas había huevos antes de que hubiera gallinas. Los dinosaurios ya ponían huevos. ¿Qué fue antes, el racismo o la esclavitud? Uy, pues yo creo que van un poco a la par también, porque también el racismo genera formas de esclavitud. Es decir, pienso en la película Roma, ¿no? Que nos pone muy de frente a una
a una realidad importante donde las mujeres que hacen trabajo doméstico, trabajadoras del hogar, pues son al final de cuentas una esclavitud moderna que tiene que ver también con la categorización política de supuestas razas superiores, ¿no? Hay una escena que me impacta mucho donde ya Cleo salvó a los hijos de la familia romana, de la colonia Roma, y están todos en familia viendo una película y dicen, ¿me traes un té? Sí, entonces, claro. es una cosa así brutal, ¿no? O sea, ya arriesgaste tu vida, ya salvaste a los chilpayats y todavía... Regrésate a servir a la cocina. Sí, por favor, es que quiero un té. Entonces pienso que van emparentadas y tiene que ver con esta categorización ideológica, política, y creo que eso es lo que nos hace falta muchísimo concientizar en México, ¿no? Okay. Que hay formas en las cuales yo he conocido a prominentes hombres y mujeres de izquierda donde siguen diciendo mi muchacha, por ejemplo, ¿no? Como si la vida de alguien les perteneciera. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para ir a ver a Cintia Bolio, la chamuca, y ahorita regresamos. Querido electorado, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dedicado a la denuncia y sensibilización social. La fecha es elegida en 1981 por el feminismo latinoamericano en honor a las hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura de Trujillo en República Dominicana, conocidas como las mariposas. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes pertenecieron al movimiento de resistencia 14 de junio al lado de sus esposos. Por su activismo sufrieron castigos como cárcel, violación, tortura, despojo y finalmente fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. La ejecución de las hermanas levantó una ola de indignación social que precipitó la caída de la dictadura. Dedé Mirabal, la hermana sobreviviente, se dedicó a preservar la memoria de las mariposas. Su casa es hoy un museo en donde se narra su vida y su lucha. El 25 de noviembre inician los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, que culminan el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estas jornadas se enfocan en las violencias como resultado de la falta de equidad y la discriminación presentes en todos los estratos sociales. El panorama es preocupante y muestra la importancia de que el espíritu de esta conmemoración trascienda la fecha, en honor de las mariposas Mirabal y de todas las mujeres. Las elecciones, los fraudes electorales y los golpes de Estado también se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. En fechas recientes, la ciencia ha descubierto que los fraudes electorales y los intentos de golpe de Estado también se mueven en universos paralelos, multiversos o simplemente multiperversos. En México, hace poco, en Culiacán, se dio un enfrentamiento muy serio entre fuerzas del orden y cárteles criminales. Poco después, dos generales ligados al viejo régimen, Carlos Gaitán y Sergio Aponte Polito, hicieron declaraciones llamando a militares a protestar contra las políticas del gobierno de López Obrador. Cuando Obrador habló de intentos de golpe de Estado, la derecha mexicana afirmó que esos señalamientos eran actos de paranoia o de locura. ¿Acaso la derecha mexicana vive en un universo en el que no existen la DEA, la CIA, las declaraciones sediciosas de generales y la derecha golpista? En el universo de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón escribió: sí hubo intento de golpe de Estado, pero fue en 2006. Cerraron las principales avenidas de la Ciudad de México, bloquearon con cadenas el Congreso y agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino. Sin embargo, en otro universo, en el que vivían millones de mexicanos, en 2006 hubo múltiples denuncias documentadas, con pruebas duras, de que el PAN y el PRI hicieron fraude para robarle la presidencia a Obrador.
Además, en el universo de la radio, en diciembre de 2010, en el programa Antena Radio de Mario Campos, el expresidente Vicente Fox afirmó: sí cargué los dados contra López Obrador en 2006. A confesión de parte, relevo de universos paralelos. Sí, según el diccionario, un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. ¿Quién dio el golpe de Estado en 2006? ¿Quién cargó los dados o quien protestó contra el fraude? Pues esos fueron los universos paralelos del Fisgón, una joven promesa de la caricatura que está colaborando con nosotros. Mardonio, hace un momento dabas el ejemplo de la película de Roma. Este clasismo y racismo ha estado presente desde siempre, a veces un poquito más soterrado, pero yo siento que desde hace unos años a la fecha como que se han quitado las caretas, ¿no? Y ya Sí. el mismo ejemplo de Yalitza Aparicio, ¿no? Sí. De cómo se burlaban muchos sectores de la sociedad de ella por aparecer en lugares donde ella no debía de aparecer. Fíjate que eso que dices, yo quiero pensar que lo que está ocurriendo es que también el movimiento indígena se está moviendo, ¿no? Y que en la medida que eso ocurre, la visibilidad que empezamos a tener ciertas personas un poco representativas de lo que sería el movimiento indígena, pues al final también causa un cierto escozor que se mira en la vida pública, ¿no? Pensaba el otro día, ¿no? Una de las mejores cantantes de México es mitad mixteca y mitad estadounidense. Me refiero a Lila Downs, uno de los grandes artistas mexicanos que acaba de fallecer, el maestro Francisco Toledo. Pues es de los grandes íconos de la cultura mexicana contemporánea y es zapoteco, ¿no? Y si nos vamos así, yo creo que encontraríamos a mucha gente que ha estado haciendo del discurso artístico, creativo, una especie de, al mismo tiempo lanza, al mismo tiempo escudo. Y eso molesta de repente, ¿no? Porque rompe con la hegemonía, porque a mí un día me dijeron, es que tú no eres indio, porque los indios agachan la cabeza y dicen, sí, señor, ¿no? Es que eso se da como por sentado, así debe ser, así son las cosas. Y todos los indígenas deben solamente servir a los Así blancos. es, sí señor, Así sí es. señora, ahorita le traigo su té, ahorita limpio aquí, en lugar, también decían ahora, bueno, me invitaron, como saben, a la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura en el Gobierno de México, y decían, bueno, ¿por qué van a poner a Mardonio si Mardonio es indígena? Que se vayan los indígenas, ¿por qué va a ir a lo popular? ¿Qué pasó? No, o sea, imagínense cómo está tan intrincado, tan entreverado. Es que, perdón que te interrumpa, esos puestos se crearon, si no me recuerdo, creo que vienen además de la época de Salinas, esos puestos se crearon para antropólogos e intelectuales recién Para captados estudiar por- a los indígenas, Ajá, como sí, si fuera exacto, un sí. fenómeno. Exacto. Sí, como poner un biólogo a estudiar Las bacterias, etcétera. Entonces, por eso, oye, no, además yo recuerdo que uno de los primeros titulares del Instituto Nacional Indigenista que puso Salinas era un señor de apellidos extranjeros, muy respetable, muy respetable, sí. pero finalmente era eso, o sea, lo lógico es poner a alguien que viene de las comunidades, ¿no? Pues yo supongo, ¿no? Yo supondría, ¿no? Y que creo ahora justo lo que está pasando, tenemos a Adelfo Regino en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tenemos a Natalia Toledo en la subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura, yo estoy al frente de la Dirección General de Culturas Populares, Juan Gregorio Regino está al frente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y me parece, y así como decía, hay me parece una posibilidad. Y fíjate cómo lo estoy planteando, como una posibilidad de empezar a reconsiderar la forma en que nos llevamos, ¿no? Porque nos habíamos estado llevando pesado y la parte fea que nos tocaba a nosotros, ¿no? Al zape, ¿no? Muy bien. Entonces, pienso que en este momento es importante porque es una oportunidad. México tiene 68 lenguas indígenas. Si pensamos, y valga el cliché, ¿no? De que cada lengua es una forma de nombrar al mundo, también es cierto que es entonces
es una forma, una oportunidad de repensar el mundo, de reproblematizarlo y de resolverlo, ¿no? Pienso que hay muchas cosas importantes y que ahora, en una oleada hipster, por llamarlo de algún modo, ¿no? Todo el mundo está llegando otra vez a la madre tierra y otra vez al asunto de comer sano y otra vez a estos asuntos que son de suma importancia y que los pueblos indígenas lo tienen súper claro, ¿no? En la medida en que maltratemos más a la tierra, un día moverá su lomo y los que van a caer en desgracia es la humanidad. ¿La tierra qué? Viene otra glaciación y ya, o sea, se recupera y vuelve otro tipo de vida al planeta. Entonces, me parece que esos preceptos que vienen de los pueblos indígenas están siendo retomados, pero habrá que retomarlos con todo el paquete, pues tampoco se vale que una cosita sí y otra no, marchante. Claro, tienes toda la razón. Mira, yo recuerdo mucho una anécdota de Fox que en un momento dado se quejó del maltrato que recibían los mexicanos en Estados Unidos y dijo que los mexicanos allá estaban haciendo trabajos que ni siquiera los negros hacían. Eso, que ni los negros quieren hacer. Que ni los negros quieren hacer. Eso básicamente revela una forma muy específica de racismo. Es un racismo que está muy ligado a las lógicas del régimen de castas. Y qué fuerte, porque en México también, si hay otro pueblo olvidado en México, es el pueblo afro, ¿no? Pero por eso decía, es con todo el paquete, y el paquete trae sus dificultades consabidas de relaciones humanas, ¿no? Todos bailamos son jarocho y nos sentimos muy felices, ¿no? Del son jarocho, o cantamos el son huasteco y hasta subimos el falsete hasta las montañas, ¿no? Pero todo eso vino también con la población afro, ¿no? Si también hay algo que debemos como sociedad de respeto, de justicia, de memoria, ¿no? Y de construcción de país, ¿no? También es al pueblo afro. Y eso es importante. Y eso que dices, ahora retomando lo que planteaba hace rato, como cosas que crecen en conjunto, recuerdo una anécdota de un niño que le hace así a Barack Obama, cuando Barack Obama apenas estaba comenzando su presidencia en Estados Unidos, le hace así y le dice: ¿por qué te odian tanto? Y el presidente del país más poderoso del mundo en ese momento se desencaja, porque le hace una pregunta fundamental. Claro. ¿Por qué te odian por ser afro? Claro. Te odian por eso. Es lo que le está diciendo el niño cuando le dice. Y entonces, claro, después viene un personaje como Donald Trump. A mí no me parece extraño, pues, porque me parece que son siempre fuerzas que están en una lógica de competencia. No sé si de competencias, pero sí en una lógica donde el otro al que hemos sujuzgado todo el tiempo no pueden ser presidentes. Mardonio Carballo no puede ser director general de Culturas Populares. No, pues ya, renuncia, maestro. O sea. Oye, algo raro pasó. Algo raro pasó ahí, sí. Oye, pero es curioso porque yo siento que el tema del clasismo y el racismo estaba muy bien acomodado mientras estábamos bajo gobiernos neoliberales. Nada se movía y esa lógica estaba muy bien. En cuanto cambió el régimen, llegó este nuevo gobierno, como que algo se fracturó y empiezan a brotar, ¿no? Reacciones muy clasistas, muy racistas, que sabíamos que estaban ahí, pero se han empezado a volver muy agresivas y muy burdas y muy tontas, ¿no? Es que el modelo neoliberal apela también a la percepción económica, a la pertenencia de clase. Porque eso también es muy importante. Por ejemplo, en América tú ves a gente en la calle en situación de indigencia de todos los colores de piel. Y en México no. En México los que están en esa condición de pobreza extrema que los lleva a la indigencia generalmente son de piel morena. Y esto no lo digo yo, lo dice el INEGI en su estudio reciente. Dice que el color de piel influye en los emolumentos que percibirás por hacer un trabajo, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo porque está muy acomodado en México el color de piel con el ingreso en términos monetarios, y eso en una situación de poder. O sea, en México hay que decirlo, ¿no? El poder económico es el poder político, y eso siempre había estado muy acomodado, como dices, pues, ¿no? Era impensable, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a hacer televisión también, era como, mis propios amigos me decían, pero tú eres moreno. O sea, ¿por qué quieres salir en la tele si tú eres güero, mano?
Entonces, ese tipo, creo que en efecto ha habido una situación en la cual el dinero, el color de piel, determinan ingresos, determinan empleos y determinan posibilidades. Sobre todo que es ahí donde el racismo es brutal, ¿no? O sea, determina el futuro de las personas, no es su inteligencia, no es su grado de compromiso, es el color de su piel y la lengua que habla. Y se acabó. Pues vamos a seguir platicando, pero vamos a cambiarnos de pantalla. Vamos a despedirnos de los que nos están viendo por Canal 22 y seguimos platicando en YouTube. Nos vemos. Mardonio, tú fuiste parte del Congreso Constituyente, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Y denunciaste discriminación, actos de Así es. discriminación. Platícanos cómo fue esto. Pues fue terrible. Casi me agarraron a cachetadas ahí, maestro, porque tuve la osadía de pelear por la presidencia de la Comisión de Pueblos y Barrios. O sea, no entiendes. O sea, no entiendo, fíjate, no entiendo. Y porque yo decía, como dice el presidente Andrés Manuel, ¿no? O sea, yo no vine aquí de florero, muchachos. Entonces empezamos a trabajar y eso también violentaba, porque esa es otra cosa que creo que habría que un día platicarlo más a profundidad, porque también es cierto que hay gente que, si bien con buenas intenciones toma partido a favor de los pueblos indígenas, también es cierto que se convierte en un nicho. También es cierto que se convierte en una suerte de usufructo, ¿no? O sea, yo hablo por ti, tú tranquilo, yo hablo por ti, oiga, que te calles, yo hablo por ti, ¿no? Entonces, Tú no sabes. Tú no sabes, yo soy el que sabe, yo soy el que fue a la escuela, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren mucho y eso me pasó en la Constituyente también, ¿no? Y una cosa que un día le preguntaron a Porfirio Muñoz Ledo, así, oiga, ¿y es cierto que hubo discriminación y racismo en la Constituyente? Y Porfirio les dijo, hay 100 constituyentes y un solo hablante. ¿Hay racismo o no hay racismo? ¿No? Claro. Entonces, o sea, la frialdad de los números, es que eso, cuando uno quiere entrar en eso, yo creo que los números siempre ayudan, porque son fríos. 40.3% de la población indígena mexicana dice que ha sido discriminada, ¿no? Esto en la encuesta de NADIS que se hizo hace poquito, ¿no? Es poco, ¿no? Es muy Y es hace poquito, poco. ¿no? Yo creo que nos fuimos muy Discriminaron a varios. a varios, sí. Y pienso que ese tipo de situaciones también ocurren en los procesos, pues, de construcción de un poder o de acceso al poder distinto, pues, ¿no? Yo pienso que mucha gente se siente amenazada porque mucha gente ha vivido el tema, hay que decirlo. Mucha gente ha vivido el tema indígena. Una de las cosas que nosotros en la Dirección General de Culturas Populares dijimos, vamos a acabar con el coyotaje cultural, ¿no? O sea, vamos a ir directo con el compañero o compañera indígena que hace su bordado, su tejido, su telar, su artesanía, y vamos a intentar, ¿no? También es cierto que habrá que diferenciar, ¿no? Hay gente que lo hace perfecto, que practica el asunto de los comercios justos y de los procesos empáticos, solidarios de manera importante, pues. No todos son harina del mismo costal, pues. Claro. Pero también hay cosas ciertas, pues, en las cuales había gente que digamos, usufructuaba ese poder colectivo, ¿no? Y nos dábamos cuenta que en realidad lo que era un vil coyote, ¿no? Un vil coyote que hace, yo te hago todo, pero me pagas una lana por ese puesto. Entonces pienso que ese tipo de situaciones son las que se repiten y que por eso yo hablo de dos fuerzas que están siempre en constante pleito, pues, ¿no? Porque en la medida que más compañeros y compañeras indígenas, que ahora tenemos nosotros una campaña que se llama Salgamos Todos del Closet. ¿Qué lengua hablas tú, muchachos? Hay que salir del closet. Pensamos que en la medida en que más gente pueda tener acceso a espacios de decisión pública, también esto se va a acrecentar, pues, porque hemos construido un país paternalista, ¿no? Un país en el cual yo hablo por ti, tú tranquis, ¿no? Y creo un sindicato, creo una confederación, una ONG, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, yo tengo la impresión de que racismo
y machismo son mecanismos muy similares, ¿no? De dominación y de discriminación. Pero lo que ahora podemos ver es que el machismo y la cultura patriarcal empieza a retroceder porque hay una reacción muy fuerte de mujeres feministas, pero sobre todo además es una generación joven, ¿no? Porque antes el machismo estaba incluso integrado en las propias mujeres, pero ahora hay una generación de mujeres que ya lo rechazó. Sí. Pasa lo mismo con las comunidades indígenas, es decir, hay esa noción de que están siendo discriminados y que no es correcto y que hay que enfrentarlo. Yo creo que sí, fíjate. Porque también se asumía el indígena, Ajá. ¿no? Pues, en ese papel. lo platicaba con el FISA fuera de cámaras, justo. O sea, nosotros tenemos que trabajar porque ocurra un proceso emancipatorio desde dentro, Claro. pues, ¿no? Porque, ok, sí, no estoy negando, es el tema de la mesa, ¿no? El asunto de yo hablo por ti. Y no, compañero, perdón, yo tengo voz. Yo tengo voz y yo quiero decir, también eso me parece que tiene que empezar a ocurrir, pero lo dices bien, amigo. El feminicidio es la parte más violenta de la misoginia y el etnocidio es la parte más violenta del racismo. Es decir, ambos matan, pues, ¿no? Y entonces me parece que en la medida en que uno se posiciona frente al otro con su ser, su estar, su dignidad, pues lo que está haciendo es decir, amo la vida, señor. Y estoy defendiendo mi derecho a vivir y a coexistir, ¿no? Y a ser distinto. Una pregunta. ¿Cómo te explicas que en México durante mucho tiempo imperó la idea de que en el país no había racismo? Al ver cómo... Decían, no hay racismo porque no hay negros. Y resulta que sí hay negros y sí hay racismo. Fíjate que eso es terrible, porque efectivamente hay un dicho popular, en México racismo, y aquí no hay negros, ¿no? Sí, claro. O sea, y claro que hay una población afro, como decíamos, Muy ¿no? importante. Muy importante. Morelos era afro. Vicente Veracruz. Guerrero era afro. Así es. Ignacio Ramírez era afro. Altamirano. Así Sí, pero es. raíces esa frase negras. además contiene un racismo en potencia. No, pues es que no hay negro, pero si Pero los si hubiera, hubiera, ¿cómo claro los que habría. discriminaríamos a los hijos de la fregada? O sea, hay una promesa implícita. De la que se libraron, ¿no? Qué terrible, pero sí, efectivamente, eso va ocurriendo, es un dicho terrible. Hay muchos dichos populares, pareces indio bajado del cerro a tamborazos, y pelo a la cintura india segura. No tiene la culpa el indio. No tiene la culpa el indio, sino el que lo invita al chamuco. No, que la fregada. Indio con puro ladrón seguro. Así, Ah, exacto. indio con Papá, allá afuera se está peleando un indio con un señor. ¿No? Claro. Y eso también lleva a la comida, ¿no? Si son de maíz, ni me las mientes. Si son de harina, ni las calientes. O sea, no, Es que es algo que está muy, muy arraigado. muy arraigado. Y de muchos Hay que mejorar años. la raza, por ejemplo. Ándale, sí, claro. Sí. O sea, consíguete un güerito, mija, para que mejoremos la raza. Sí, mira qué bonito, está güerito. Ah, es prietito, pero aún que- así lo vamos a querer. Pero que no le dé mucho el sol. Bueno, Prietito muy feo, el pobrecito, está prietito. pues está metido. Es una, por eso es una forma de educación. Claro. O sea, nos han educado así, pues, ¿no? Y qué difícil ir en contra de algo tan arraigado de varios siglos. Sí, pero yo creo que sí, que hay un movimiento indígena joven, mujer, además, porque me parece que eso es como el momento, ¿saben? Es el momento de lo joven, es el momento de lo mujer, es el momento de lo queer, es el momento de lo indígena, es el momento del otro. Y Hay que aprovechar ese momento. Hay que aprovecharlo. En México, coincide con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ¿no? Que también era un hombre que decían, Más bien lo hace él nunca va a posible, llegar. ¿no? Lo hace posible, pero es un movimiento Sí, mundial. claro, por supuesto. O sea, el movimiento Por supuesto. mundial me Yo parece creo que es lo hace importante. posible. A la vez, la llegada de López Obrador a la presidencia exacerba ese clasismo, Mm. por una parte,
Y por otro, bueno, esto que y el dices. otro lado, Ajá. ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, yo creo que son estas cosas que van ocurriendo y Andrés pues es un hombre muy sensible al tema, ¿no? Claro. Entonces, Es la gente que está donde no debería de estar. Exacto. De hecho, cuando ahí está. Cuando dicen, sí, votaron 30 millones por él, pero 30 millones no somos todo el país, casi están diciendo, seguro eran 30 millones de indios. No, lo dice. ¿Cuáles eran los chistes que le aplicaban a López Obrador, sobre todo en la campaña de 2006? Había unos profundamente racistas. Lo de los whiskas. Exacto. Es el 8 de candidato cada 10 Whiskas. gatos lo Así es. prefieren. Ándale. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Se sí, acuerdan? sí. No, Eso fue terrible. imagínate. Naco de Nacajuca, le llegaron a gritar. No, es una cosa increíble. Entonces, bueno, es decir, yo sí creo que es una historia que no está terminada, pero es una historia que hay que acabar de escribir y que espero que tenga un final feliz, ¿no? No, y como No puede dices, ser. hay que aprovechar ese momento. Claro. Y que lo podemos hacer. Y no Claro. soltarlo. Lo estamos haciendo. Sí, o sea, mira, estamos haciendo. a ver, ¿quién pierde más? O sea, yo siempre digo, y pongo este ejemplo, ¿cómo te vas a enamorar de una muchacha si no la conoces? Sí, claro. Pues por eso. Entonces... ¡Maestro! No le eches a perder la metáfora. La poesía se fue lejos. ¿No? Pero llegó un chiste, hombre. Va de nuevo, ok. No, pues nadie puede enamorarse de algo que no conoce. Es como primordial, ¿no? Conocerlo y me parece que además ya en el terreno rudo no es que quieras, es un derecho. Claro. No, o sea, nosotros eso. tenemos derecho a estar en este país, tenemos derecho a vivirlo, tenemos derecho a hablar nuestras lenguas donde se nos hinche la gana, podemos estar en espacios de decisión pública importantes y que además, amén de todo, es importante que desde ahí podamos hacer un trabajo emancipatorio por todos los demás que no han podido, pues, ¿no? Porque esa es una cosa importante. O sea, la mayoría de los hablantes de lenguas indígenas tiene primaria o primer año de secundaria. La mayoría todavía no tiene acceso a una educación en su propia lengua y estamos hablando del 2019, pues, o sea, y yo pienso que hay cosas, ahora hace rato hablaban de acciones afirmativas, ¿no? O sea, hay acciones afirmativas que logran o que buscan que un proceso equitativo, ¿no? Un proceso que resarza todo lo avieso que ha sido el trato hacia la población indígena. Y eso me parece no puede ser juzgado o tildado de malo. O sea, es una situación real. Los pueblos indígenas han sido avasallados, han sido sujuzgados. Lo decían de broma, pero es cierto. O sea, había momentos en que en San Cristóbal de las Casas los compañeros y las compañeras indígenas se tenían que bajar de las banquetas para que pasara el que no es indígena, pues. Entonces, de que ha habido una violencia sistemática hacia los pueblos indígenas y de que hacer acciones afirmativas que intenten en algún sentido desandar lo inequitativo de este proceso histórico, ¿no? De la construcción de un país, pues hay que hacerlo. Es el tiempo, es urgente. Y además es parte de nuestra riqueza cultural. Sí. Digo, y eso lo entendió perfectamente Toledo, por ejemplo. Todo su trabajo versa sobre fábulas zapotecas. Y la verdad es un mundo maravilloso, ¿no? Pero el México racista lo ve como pobreza. Como pobreza, sí. O folclore. En el mejor de los casos. Habría que preguntarse por qué la riqueza cultural en México está así emparentada con la pobreza estructural. Sí, claro. Habrá que preguntarse por qué. Y la respuesta es muy sencilla, pues, ¿no? O sea, se buscó empobrecer a los pueblos. O sea, y que es el momento de desandar ese camino, me parece que sí, y que es una oportunidad para todos. Pues sí. Claro. Pues Mardonio, muchas gracias. Gracias a que usted, nos maestro. Acompañaste Ha sido un aquí. placer. Esperemos que no sea la última vez. Claro que sí. Y pues nos estamos viendo Qué la gusto. próxima semana. Señores, que les vaya lindo. Nos vemos. Bye. Ya me voy, es la puerta.